Hola querido amigo, querida amiga, una vez más agradecemos a Dios por esta linda oportunidad que nos regala de compartir una corta meditación de su palabra, no de la palabra de un ser humano, porque el ser humano realmente no tiene nada bueno que decir, mas Dios sí tiene cosas grandes y maravillosas que decirnos a nosotros, que compartir con nosotros. Y en este momento el Espíritu del Señor nos va a acompañar, y por eso antes de abrir la palabra de Dios quiero invitarle a que ahí donde esté, junto conmigo, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por permitir que estas personas preciosas, maravillosas que tú has creado puedan conectarse junto con nosotros en este gran ministerio, puedan escuchar tu voz. Permite, Dios del cielo, que tu palabra pueda ser abierta, que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu que la inspiró nos inspire a nosotros. Rogamos también, Señor, que nos hagas dignos de abrirla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir en esta ocasión con ustedes un pequeño versículo que quizás es reconocido al derecho y al revés por ustedes, por nosotros. Yo me aprendí este salmo cuando tenía como 12 años más o menos, hace mucho tiempo ya. Quizás usted también se lo aprendió hace mucho o hace poco, o se lo sabe al derecho y al revés. Cuando diga el número, ya su mente lo recitará. Pero quiero sacarle un poquito el jugo al versículo 1 de ese salmo. La comprensión de este salmo, dijo Spurgeon, que si se perdiera toda la Biblia y solo encontrarse el Salmo 23, con ese él tendría suficiente argumento para creer en la existencia de un maravilloso Dios lleno de amor. Él le llamó a este salmo la perla de los salmos. Spurgeon, uno de los grandes escritores, grandes hombres de la letra, le llamó al Salmo 23 la perla de los salmos. La perla, ¿qué es una perla? Una perla es una joya preciosa, una joya adquirida por muchas personas. Pues Spurgeon comparó el Salmo 23 como una joya preciosa. Y quiero compartir con ustedes esa joya preciosa, pero solo el versículo 1. El versículo 1 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a comenzar este salmo con el final. Quizás usted habrá escuchado este salmo en funerales, en matrimonios, en bautismos, cumpleaños. Este salmo es muy recitado, se usa y se adapta para toda situación, tanto triste como alegre, situación feliz, de esperanza. Por eso usted habrá escuchado este salmo en muchos lugares, en muchos aspectos de la vida. Pero en este momento solo el versículo 1 nos va a dar una enseñanza maravillosa. Por eso quiero empezarlo desde el final. Dice el versículo: nada me faltará. Nada, el término nada es nada. O sea, si Dios es nuestro pastor, nada nos puede faltar. Ahora usted se preguntará pero entonces, ¿por qué a mí me hacen falta cosas? ¿Por qué a mí me hace falta esto? ¿Me hace falta aquello? ¿Me hace falta un carro? ¿Me hace falta una moto? ¿Me hace falta un computador? ¿Me hace falta un celular? ¿Me hace falta unos Nike? ¿Me hace falta, no sé, un novio, una novia, un esposo, una esposa? Tenemos muchas necesidades, pero si Dios es nuestro pastor, la promesa que da David, el escritor de este salmo, es: nada me faltará. Entonces, yo creo que Dios es mi pastor y estoy seguro que tú crees que Dios es tu pastor. La pregunta es: si Dios es nuestro pastor, ¿por qué nos hacen falta cosas? Bueno, quizás tendré una respuesta a esa pregunta. Quizás lo que nos hace falta verdaderamente no nos hace falta. Es que vivimos en un mundo tan consumista. La televisión nos vende, la radio nos vende, la calle nos vende, los centros comerciales nos venden, todo nos vende, que creemos que todo lo que se nos muestra lo necesitamos. El mundo consumista nos muestra productos y los convierte en una necesidad para nosotros, cuando realmente quizá nosotros no lo necesitamos, pero nosotros creemos que lo necesitamos. Y si realmente lo necesitamos, entonces ¿dónde está la promesa? Si Dios es nuestro pastor, la promesa es que nada nos faltará. Bueno, tampoco puede ser que Dios no sea nuestro pastor, porque si tú estás escuchando este mensaje, si yo estoy compartiendo esta palabra contigo, es porque tú crees que Dios es tu pastor, es porque yo creo que Dios es mi pastor. Entonces realmente quizás la respuesta más específica es:
lo que nos hace falta, no nos hace falta. Si estamos con Dios, todo lo tenemos, ¿cierto? Ahora, volvemos al principio del versículo. Me llama mucho y me encanta mucho la expresión sabia, poética, que usa David para expresar la teodependencia. O sea, que él depende de un ser superior, no su papá, no su abuelo, no un sacerdote, un pastor, no. Dios, por eso él dice, el Señor es mi pastor, el Señor, esa palabra Señor, por eso usted ve que viene en mayúscula esa S, porque no es cualquier Señor, no es cualquier persona, no es un ser humano, no es un ser creado, no es un ser visible, ni siquiera aún, sino es un Dios, el Dios de lo imposible, el creador de todo lo visible. Y a ese Dios David hace referencia, dice, el Señor, ese poderoso, ese majestuoso, ese omnipotente, omnipresente, omnisapiente, ese Dios es mi pastor. Ahora, ese maravilloso ser lo trae aquí a la cercanía, a la vida personal de él. Dice David, es mi pastor. ¿Por qué David dice que es su pastor? Bueno, si hay alguien que sabe de pastorado en cuanto a ovejas y cabritos, es David, porque David era pastor de ovejas. David instruía las ovejas, David llevaba a buenos pastos las ovejas, David llevaba buenas aguas las ovejas, aguas tranquilas, David llevaba buena sombra las ovejas, las cuidaba. De hecho, si usted lee el libro de Samuel o de Reyes, usted se da cuenta que David mató oso, mató bestias para defender las ovejas, para cuidar, para proteger las ovejas. Y pues él, con el conocimiento de la obra de un pastor de ovejas, pues él hace la misma referencia a la relación de un ser humano con Dios. Y él dice, el poderoso Dios es mi pastor. O sea, Él es el que me cuida, Él es el que me guarda, Él es el que me protege, Él es el que me libra de las bestias espirituales, como dice Pablo, ¿cierto? Las bestias espirituales, la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pues contra eso, dice David, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me libra. Y ahora hablemos pues también de los humanos. Si hay alguien que nos quiere hacer daño, si hay alguien que nos quiere afectar, David dice, Dios me protege de esas personas también. Ahora, para que esa promesa se cumpla también, usted y yo necesitamos hacer algo. ¿Qué? Hacer de Dios realmente mi pastor. Miren que David, o noten que David personaliza, se posesiona de Dios. Él no dice, el Señor es el pastor de mi pueblo, el Señor es el pastor de mi iglesia, el Señor es el pastor de mi papá o de mi familia. Él no da una expresión untando otras personas en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque él entendía que la relación con Dios es personal, es íntima. O sea, nadie me va a salvar a mí, nadie murió por mí, Cristo murió por mí, Dios me va a salvar a mí, Dios me da a mí. Ninguna persona me dará lo que yo necesito. ¿Quién me lo dará? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi. Mire que él usa ese término posesivo. Mi pastor. Él no es el pastor de mi mamá, es mi pastor. Él no es el pastor de mi papá, es mi pastor. Ahora, no quiere decir que Dios no haya sido el Dios de Isaí. No, Dios también era el Dios de Isaí. Lo que pasa es que David expresa es su relación personal. Así como usted y yo necesitamos expresar una relación personal con Dios. Si usted y yo intimamos con Dios, si usted y yo nos acercamos a Dios, si usted y yo vivimos, caminamos como caminó Enoc con Dios, entonces nuestra vida también hará referencia a esa expresión como la de David. Dios es nuestro pastor y nada me faltará. Ahora, el verbo que usa David también me llama la atención. Ese verbo de ser o estar, el es. Él no dice, Dios fue mi pastor. Muchos de nosotros que hoy estamos en una crisis económica, una crisis familiar, ya nos olvidamos de Dios. Una crisis sentimental, una crisis emocional, nos olvidamos de Dios. Entonces Dios se convirtió en nuestro pasado pastor. Era nuestro pastor, fue nuestro pastor. No sé si recuerdas la historia de Lucas, de los 2 discípulos que iban camino de Emaús. Cuando Jesús hablaba con ellos, ellos decían de un profeta que fue
que esperábamos. O sea, hablaban en pasado. David no usa esa expresión. David dice Dios es. O sea que si se levanta mañana, mañana también es. Si se levanta pasado mañana también es. Tampoco dice será, como muchos de nosotros esperamos. Quizás usted ha escuchado mensajes de la segunda venida y habrá dicho, no, cuando venga la ley dominical, cuando vengan los terremotos, cuando vengan las catástrofes, entonces ahí sí, en algún día Dios será mi pastor. Pero David no esperó ese día. David hacía de todos los días a Dios su pastor. Es por eso que fue bendecido y que nunca nada le faltó. Es por eso que David hoy día sigue siendo un hombre reconocido, aunque está muerto y esperando la resurrección, todavía es reconocido por muchos teólogos, por muchos eruditos, por muchas personas como un gran hombre. ¿Por qué? Porque Dios un día lo llamó hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque dijo, Dios es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque vivió como una oveja que tenía un gran pastor, cuyo pastor fue Cristo Jesús. ¿Quieres, querido amigo, que nada te falte? ¿Quieres, querida amiga, que nada te falte? ¿Quieres que Dios te proporcione el dinero que necesitas para la universidad? ¿Quieres que Dios te proporcione el dinero que necesitas para los planes que tú tienes, para tu apartamento, para tu casa, para tu vehículo? No sé qué planes tú tengas humanamente hablando. ¿Quieres que Dios te lo proporcione? Haz de Dios tu pastor. No dependas de un ser humano. Tu jefe de empresa el día de mañana se declarará en bancarrota y te echará. Quedarás en el limbo, al vacío, sin nada. Pero en la mano de Dios, Dios nunca te va a echar, Dios nunca te va a despreciar, Dios nunca te va a dejar. Por eso, querido amigo, quiero invitarte a que junto conmigo inclines tu rostro, vamos a orar. Y al orar, dile al Señor, pídele a Dios, Señor, quiero que tú seas mi pastor. Así como fuiste el pastor de David, así como cuidaste, protegiste y guardaste a David, bendeciste a David, también hazlo conmigo. Hazlo y Dios te va a escuchar y Dios te va a bendecir y Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Dios, por la existencia no solamente de tu presencia, que con eso nos basta, también gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos encontrar esperanza, refugio y salvación. Por medio de David, Señor, hoy pudimos aprender que tú vas a suplir todas nuestras necesidades. Pero para que éstas sean suplidas, también pudimos aprender que necesitamos hacer de Jesús nuestro pastor. Señor, que cada oyente, que cada persona que está escuchando y viendo este mensaje pueda desde hoy en adelante tomar la decisión de que Jesús sea su único pastor y que siendo Jesús su pastor, las bendiciones vengan, la paz venga, la tranquilidad venga, el hogar seguro, tranquilo, venga, el hijo ordenado, tranquilo, juicioso, obediente, venga, Señor, siempre y cuando tú seas hoy nuestro pastor. Gracias por escucharnos, oh Dios, nos entregamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querido amigo, por escucharnos. Gracias por permitir que Dios entrara en su hogar, en su corazón en esta hora. Quiero invitarle a que comparta este video, suscríbase a nuestro ministerio Transformados para que estos mensajes y muchos más puedan seguir llegando a su hogar y a su familia. Gracias por su compañía. Que Dios le bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará.